Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hi, everyone. Welcome one more time to Healing Time with Montserrat Ángeles y Arcángeles. Vamos a esperarnos unos minutos para ver que se vayan conectando. Just wait a few minutes just to see who logs in and who's here. Just give me a couple of minutes so we could start. Today, this beautiful Thursday. I hope you guys are okay. In the company of our angels and archangels. I'm opening the page on my phone so I could see you guys too. Let's see, I see there's one person here and I think that's me. Let me just share it so the people from Montserrat Ángeles and Arcángeles, they could see us too. Give me 2 seconds and then we are gonna be done. Okay, perfect. What are we gonna talk about today with Archangel Raphael? Well, Raphael has been helping us with our healing. He's been helping us to forgive all that people who we think they hurt us somehow. And we have like not a bad feeling, but maybe something that we can't release yet, that is hard for us to release. So he's gonna be helping us again today with his beautiful messages. Y hoy vamos a hablar de nuevo con Arcángel Rafael en este tiempo de sanación. Él nos ha estado acompañando, nos ha estado ayudando para sentirnos mejor, para ayudarnos a perdonar a esas personas que nosotros pensamos que nos han hecho algún daño o nos han lastimado de alguna manera. Él nos va a seguir apoyando, nos va a seguir dando sus mensajes. A las personas que nos están viendo, bienvenidas. No puedo ver sus comentarios, me podrían escribir algo para saber quiénes son. Muchas gracias por estar aquí. Welcome everybody who's here. I see that we have a few people in the live. If you could just say hi or comment something so we could, know that you're here, that you're watching us today. I'm trying to see the chat, but I don't see any comments. So I don't know if the people that are watching us are in Enlightened World Network or on Montserrat Ángeles and Arcángeles, but welcome. ¿Qué nos dice Arcángel Miguel el día de Arcángel Rafael, perdón, es que Miguel también está. Hoy nos habla de, para nosotros, ¿qué es el perdón? What does forgiveness mean for us or to us? When they ask you, did you forgive someone? Did you forgive yourself? What does it mean to you? Are you saying yes, but at the same time, you keep bringing it back all the time to the same person? Like you keep reminding them, or you keep reminding yourself that you forgive, but actually you didn't forgive. That's what we're gonna talk about today. What is forgiveness? What the word forgiveness means. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué significa el que realmente estés perdonando o el que solamente lo digas por decirlo? Que no lo digas de corazón, que no lo digas porque realmente te nace. O si lo dices y solamente eres de esas personas que lo dices, pero
pero lo sigue recordando a cada rato o se lo sigue recordando a la persona, así como yo te perdoné por tal cosa, o yo hice esto, o yo hice lo otro. ¿Realmente sabemos lo que es el perdón? ¿Realmente sabemos lo que significa perdonar? Eso es algo muy importante de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Estoy chequeando los comentarios, si es que por eso me ven que bajo la mirada. Y al mismo tiempo, pues estamos compartiendo para que sepan que aquí estamos. I'm looking down because I'm trying to read out the comments and also because I'm sharing it to all different groups so they could know that we're here and that we could share with all the people. We could talk about forgiveness and how the forgiveness is going to heal us. It's going to help us heal. It's going to help us keep going forward. It's going to help us be a better person. It's going to give us our peace back. El perdonar nos regresa nuestra tranquilidad, nos regresa nuestra paz, que es lo más importante. Ya empiezo a ver comentarios ahora sí por acá. Aurora, bienvenida. Blanca, bienvenida. Gracias por estar aquí. Se los agradezco. Si pueden compartir, por favor, para que sepan que estamos aquí, que estamos en este hermoso live de sanación. Yo sé que muchos están trabajando, muchos están haciendo sus cosas, pero es importante hablar de la sanación, del perdón, sobre todo hoy, que es día jueves, jueves de Arcángel Rafael, jueves de entender cuáles son los pasos, cómo se perdona, cómo lo podemos hacer. Today is Thursday of green, as you could see. Green of light, of forgiveness, healing, releasing everything that we don't need to carry with us. Healing and forgiving, and the forgiveness it's going to give us back our peace. Or I think there's no other word than peace or love back or strength to keep going forward, to keep growing as a better person, to keep growing as a spiritual, keep growing and keep following the divine guidance that they're giving us. There's so much hate everywhere that we don't need more hate. We need to start changing. I know that maybe there's going to be a few people that they're going to say, oh, how easy is for her to say forgive. But I always give you guys the biggest example of forgiveness that I have to go through in my life. And I will repeat it and repeat it and repeat it all the time that we need for you guys to understand that we could forgive. It's not that I'm comparing myself to other situations, other people. It's just my experience, my way to experience the forgiveness. When my daughter was 3 years old, and I was, if I'm not wrong, I think I was like 28, 29, something like that. I become a widow. My daughter's dad, he was working in a popular store here in the United States, a 7-Eleven. It's like a little store market. And there was this robbery and they shot him and he passed away at the hospital. We didn't say goodbye. We didn't talk to him. We didn't see him after a month. And the police got the people who shot him. They're in jail. And all the people around me, family members, friends, they were telling me to ask for the death penalty for these two guys. And when I'm talking about forgiveness, this is my biggest forgiveness. I was with my daughter, I was thinking, it was going back to court, back and forward, paperwork, investigation, a lot of process, a lot of things to do. And finally, another day, they would keep telling me, the family and friends,
We want you to fight. We want you to ask for the death penalty. We want you to do this. We want you to do that. Until finally I say, you know what? No, I'm not going to encourage hate in my daughter's heart. She's too young. She's 3. She just lost her dad. I forgive those 2 people. I don't want to be involved in anything else. I don't want to go to court. I don't want to be there when they give them their sentence. I don't want to do nothing. In my heart, I forgive them both because they're going to have this death with them the rest of their lives. They were young, 17 and I think 18, the other one. So that was the way that I forgive. That was my forgiveness lesson that I really understand and I'm grateful. Yes, it wasn't easy, but I have peace. We live in peace. We don't have to be hiding, thinking that their family is going to come trying to get us or anything. Lo que estoy diciendo es que al hablar del perdón pueden pensar muchas personas o decir, oh, qué fácil es para ella decir que perdonen. Pues a ella no ha pasado nada drástico, nada fuerte. Ella nada más dice, oh, perdonen, sin saber tal vez cuál ha sido mi experiencia del perdón. Y pues lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo las veces que sean necesarias para que la gente pueda entender qué es el perdón. El perdón para mí es la experiencia que tuve a mis, no recuerdo, ya ni recuerdo si eran 28 o 29 años, cuando mi hija tenía 3 años. Y siempre voy a dar el mismo ejemplo de perdón, porque ese es el ejemplo que yo he vivido, es la manera en la que yo he aprendido a dar el perdón. Y siempre lo voy a repetir, aunque me digan, ¿cómo lo repite? ¿Cómo lo dice? Pues lo digo porque así es, así lo he vivido yo. Ustedes saben que el papá de mi niña murió en un asalto en un 7-Eleven aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando estábamos en Los Ángeles. Y que todos los familiares y amigos me decían que pidiéramos la pena de muerte para estas personas que le habían quitado la vida, pues a él, ¿verdad? El papá de mi hija. Y yo dije que no. Yo dije que no, que yo no quería saber nada de cortes, yo no quería ir a la corte, yo no quería estar ya con tanto papeleo, con tanta cosa. Y les dije que mi hija y yo los perdonábamos. Yo no le iba a inculcar a mi hija odio tan chiquita, odiar a las personas, el no saber perdonar, el no saber cómo continuar con su vida. Nosotros de corazón perdonamos a esas personas porque ellos van a cargar con eso en su conciencia lo que les quede de vida o los años que tengan que estar ahí en la cárcel. Para mí, esa es la lección más grande de perdón que yo he vivido. Y que a pesar de que muchas personas no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, no importaba porque la que lo estaba pasando era yo. Y yo no soy responsable de lo que otras personas piensen. At that time, I understood that I'm not responsible for what other people think. Because a lot of people got mad because I forgive those 2 people who took the life of my daughter's dad. But that's my biggest example of forgiveness. And that's what Raphael, the angels, God wants us to do. If I wouldn't not forgive these 2 people, if I keep encouraging the hate, imagine how my life will be like today. I wouldn't be here because I will be a person full of hate. I will be mad all the time. My daughter will grow up with hate in her heart. Maybe, I don't know, maybe she will bully somebody. And I think I did, and I'm doing a good job as a mom. I'm teaching her how to forgive, how to love, how to live in peace, how to help others, always. But that's the divine guidance that we receive.
and that we have to listen. Esa es la guía divina que nos da los ángeles, Arcángel Rafael, Arcángel Miguel, Dios, para que uno pueda vivir en paz. Si yo no hubiera perdonado y hubiera escuchado lo que las otras personas me hubieran dicho, ahorita mi vida sería una persona amargada, llena de odio, no estaría en paz, no estaría aquí. Y mi hija, yo creo que no sería la persona que soy. Tal vez hubiera creado una niña bullying que molestara a los demás niños para sacar su odio, su rencor, sus sentimientos. Pero creo que hasta el día de hoy he hecho un buen trabajo y es una buena niña. Le he enseñado a perdonar, a querer, a estar en paz. Y ese es uno de los mensajes más grandes que Arcángel Rafael nos da. Él viene a sanarnos, a perdonar. Desde ayer nos estaba preparando Arcángel Zadkiel, ¿recuerdan? Cuando se apareció en esa fotografía que les mostré, que se me olvidó subir, que al rato la voy a subir. Pero eso es lo más bonito de estar aquí, en este tiempo de sanación. Vamos a leer unos de sus comentarios, si quieren comentar algo, si tienen alguna duda. Blanca Vivas, buenas tardes, bendiciones, Argentina. Irma, bienvenida. Celi, Aurora, que ya estaba aquí. Lupita Chávez, bienvenida. Sanmel, que aquí estás, gracias, Sanmel. Welcome to, let me read a few comments. Blanca Vivas from Argentina, thank you. Aurora Requena, Mexico. Irma Galarza Ramirez, Mexico. Celi from LA, well, Riverside. Aurora from Mexico, Lupita from Mexico, and Sanmel from Mexico. Thank you for being here. I'm gonna go, I keep going back and forward on the pages just to read the comments. Estoy yendo de una página a otra para leer los comentarios. Ya pronto voy a aprender cómo ponerlos todos juntos para poder verlos, así no estar yendo y viniendo y regresándome cada rato. Pero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirlo. Por favor, si lo pueden compartir. Me dice Irma, qué hermosa luces hoy de verde. Gracias, Irma. Hoy sí, dije, me voy a poner como arbolito, arbolito en primavera, me voy a poner toda verde. Dije, a ver si no me dicen que me equivoqué, que todavía no es Navidad. Dulce, bienvenida. Patito, bienvenida. Welcome to Dulce and MT Patito. Thank you for being here. Irma is saying that I look beautiful in green. Thank you. Thank you. What's the message for today? What's the main message, the general message from Raphael for us today? Ask for help. Ask me for help. So I could cure you, I could heal you from whatever I am or whatever you are. I will heal you, I will help you. Dice Arcángel Rafael que le pidamos ayuda, que él nos va a ayudar a sanar de donde quiera que nosotros estemos, de cualquier parte donde él esté, siempre va a estar con nosotros. Otra cosa que nos dice, hola Ed Jesús, bienvenido, gracias. Nos dice también que tenemos que cuidar nuestra alimentación porque la alimentación está muy desequilibrada en todos, créanme que yo me incluyo ahí. Hace rato se me hizo tarde y ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? Y que Monse con la hambre se comió 3 enchiladas verdes que se me pasó, se me pasaron de picosas, estaban incomibles, pero me las comí. Tengo que contarles porque me encanta reírme, me encanta que sonrían conmigo, me encanta alegrarles el día, quitarles un poquito su pesadez que traen ustedes, de sus problemas, de sus situaciones que ustedes lo pueden ver totalmente negativo. Pero siempre, siempre, siempre va a haber una puerta que se abre. I'm laughing because I'm telling everybody that we have to take care. Also, he's saying that we have to take care of what we eat, that we're eating everything that we see, and that we have to have a balance.
not much sugar, not much sodas. We have to really eat healthy. I know it's not easy, but we have to. And I was mentioning that earlier because I was super hungry and I got a little bit, I got late. I just made some enchiladas that they were super spicy. Usually I make a spicy food, obviously because I'm Mexican. But today I think I went over the limit. But since I was really hungry, I ate it like that. And I like to make you laugh. I like to make you smile. I like to remind you, all of you, that there's always, I know sometimes we feel that we're in the dark. I tell my daughter, we're the darkness on the dark, or that you see that you're starting to get frustrated and stressed because of any situation that you're going through right now. But I'm here to remind you that there's always a door of light that it will open. And about this, about a door that it will open, my beautiful Sue, that she's my eternal angel, like Terry Angel, like Ruth, like all these people that I met here in the Line of War Network that I'm really, really, really grateful. Sue was telling me yesterday, um, how was my computer? How was my computer working? And I told her, well, my brother, my only brother that I have, is the only man. I have two sisters, older sisters, and then my brother, and I'm the baby. Um, my brother came and he put me, basically he mounted for me 2 monitors. He fixed my computer, he fixed my desk, my camera, my microphone. He connected everything. Um, but the computer is still not working because the entrance of my computer is not a new computer. It's like 4 or 5 years old computer, and everything changes, everything, technology keeps changing. So now my computer is not working, and sometimes it doesn't get the Zoom, sometimes it doesn't get the Restream, so it's a headache. And you guys remember that she did a fundraiser for Terry because her computer, just like mine, we were both on the same boat. Her computer lasts less than mine. So now finally she got her computer, she's done. And now my computer is not working. So my beautiful Sue yesterday, when we're talking about today's show, because she's always behind the scenes, she's there. And she told me yesterday, Monse, when I was feeling like that, like sometimes we all feel that way. I was starting getting stressed. I was starting to get not worried, but my anxiety started working. And she's like, Monse, what about if we do a fundraiser for your computer too? And when she told me that, right away, I think of my angels and I say, thank you. Thank you, because you guys know what we need. When do we need it? When is the correct time? Not before, not after. When is the correct time? So right now, as you see in the comments, Sue post right now that she's doing a fundraiser for me to help me to buy this computer before this one broke down completely. Lo que le estoy diciendo es de que hay muchas situaciones por las que pasamos todos. Y una situación en la que yo estaba pasando ayer, porque a todos nos pasa, es cuando ya empezamos con nuestra ansiedad de vienen los pagos, o la computadora no me está funcionando. Ya lo sabíamos ustedes, que ya tengo tiempo con esta computadora que me da dolores de cabeza. Y el día de ayer, ya la computadora como que está en las últimas. Ustedes saben que vino mi hermano a visitarnos y él me hizo el gran favor de ponerme unos monitores. Me acomodó mi escritorio, me ayudó con la computadora, con el micrófono, me conectó todo. Pero aún así, mi computadora es el problema, porque ya mi computadora tiene como 4 o 5 años, está viejita. Y ustedes saben que toda con la tecnología va cambiando rápido. Entonces, no entra un cable, no agarró, tal de que no puedo usarla como quiero usarla, porque ya no se puede hacer más. Y ayer estaba yo preocupada porque empezaba a preocuparme. Cuando terminé el live, dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque si me quedo sin computadora, ¿cómo voy a hacer los lives?
Ustedes han visto cómo he batallado con la señal, que con el celular, que con esto, que con lo otro. Y en eso me escribe Sue. Ustedes saben que Sue está detrás de las cámaras, por decir así. Ella está aquí con nosotros, pero no la ven. Ella está atrás trabajando. Y ella ayer me llama y me dice, para el show de hoy, me dice, Monse, ¿te acuerdas que hicimos una, no sé cómo se dice en español, corríjanme por favor. No es cooperación, no sé cómo se diga, pero en inglés es un fundraiser donde la gente dona una cuenta para donación, no sé cómo se diga. Ahí me instruyen, por favor. Dice, vamos a abrir una cuenta en el Line Network para que te ayuden a comprar la computadora. Dice, ya lo hicimos con Terry. Es el ventilador, mi hermosa Irma. Me dice, ¿por qué necesitas la computadora? Si se descompone la computadora, ya no vas a poder hacer los lives. Le digo, yo sé, eso me preocupa. Y me dice, Monse, vamos a abrir una cuenta. Vamos a pedir ayuda para que te ayuden igual que a Terry, porque las dos estábamos en la misma situación con las computadoras, nada más que la diga se descompuso antes que la mía. Y me dice, para que todos te ayudemos y compres la computadora y ya te quites ese peso de encima. Cuando ella me dijo eso, de verdad, aparte de mi alegría que casi brinco de aquí al techo, pensé en mis ángeles siempre. Siempre, siempre pienso en ellos y yo digo, gracias Diosito, porque tú sabes que se necesita, que necesito y que es para lo que es, ¿verdad? Porque yo sé también que muchas personas a veces se aprovechan y hacen otras cosas. Pero cuando Su me dijo, yo te voy a ayudar a abrir, a ponerlo mañana en el show para que podamos empezar a ayudarte con la computadora. Bueno, yo casi lloraba ayer y estaba bien contenta. Pero hay veces que cuando uno comenta, no toda la gente responde igual. No toda la gente sabe aceptar que Dios te manda lo que tú tienes que tener. Y pues puede ver con cosas como, ay, sí, si todo fuera tan fácil. Ay, sí, como si los ángeles así lo hicieran. Pues sí, así lo hacen, porque así es. Porque si no, entonces, cuando tú pides algo y lo pides sin fe, no va a llegar. Pero si tú realmente crees en ellos, va a llegar. Así que mi hermosa Su lo acaba de poner aquí en los comentarios. Ahí lo puso en inglés. Yo lo voy a traducir. En un ratito más se los coloco para que lo puedan leer en español. Déjenme ver si lo puedo copiar, pero no estoy muy segura. No lo puedo copiar. Pero yo se los voy a traducir más al ratito. Lo único que dice, se los traduzco de una vez, perdón. Dice, gracias por acompañarnos. Estamos haciendo ¿cómo dijimos que se dice? Una, no sé, colecta. Vamos a ponerle colecta, no sé cómo se diga en español. Un fundraiser, dice, para ayudar a Monse a que a que agarre, a que compre su computadora nueva. Cualquier donación es de mucha ayuda, es muy agradecida. Ella puso ahí todo donde pueden donar, puso el PayPal, puso Venmo y puso el Cash App, que se usa en todos lados. Gracias, mi hermosa Isbeth. Gracias, gracias. Así que ahí está. I just translated everything that I said in English. So back to the message, back to the healing, because we have like 10 more minutes, I think, if I'm not wrong, or 20. We have to take care of ourselves. We have to forgive. We have to let go everything that we don't need. But the main message, the most important message is that we could ask for help. Ask for help and you will receive the help. El mensaje más importante, regresando al mensaje de sanación de hoy, es que Arcángel Rafael nos dice que lo más importante de hoy es pedir ayuda, así como yo lo estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo ayuda a mis almas de luz terrenales
para que me ayuden a cumplir un propósito, para seguir ayudando, para seguir avanzando. También pido ayuda cuando me siento triste, cuando empiezo a bajar mi vibración y les digo, a ver, angelitos hermosos, ayúdenme a que esta energía suba, 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 volver a reírnos, a sonreír, a acordarnos de las cosas bonitas, a seguir creciendo, porque no podemos, como les he dicho siempre, vivir la vida solamente por vivirla. Yo creo que eso es lo más triste cuando uno vive porque me toca vivir, porque me toca abrir los ojos, porque me toca hacer esto, porque me toca hacer lo otro. ¿Dónde queda tu alegría? ¿Dónde queda el disfrutar esta vida que no sabes si vas a tener otra? Así que hoy les pido, por favor, que disfruten su día, que suelten lo que no necesitan, que perdonen, que no escuchen lo negativo, enfóquense en lo positivo. Today I ask you to not to listen to the negativity. Just enjoy your life. Give thanks, be grateful that you're here alive, that you could walk, that you could see. And if you can't, you're still alive. So give thanks, say thank you, be grateful. Smile, live, enjoy your life. Because we never know when are we gonna leave or if we're gonna come back. We never know. So today, don't listen to any negativity, just a smile. Think about all the good memories you have, all the good things that you've been through, and also through the hard ones. So you could say, wow, I was going to say something else, but wow, I'm a hero. I'm a superwoman. Or I'm happy to be here. Hoy sonrían, lo que les estaba diciendo, sonrían, den gracias, digan, o recuerden todo lo que han pasado, todas las cosas bonitas, y las que no fueron tan bonitas también para que digan, wow, soy una super mujer o soy un héroe porque pasé todo eso y pude con eso y tal vez hasta con más. Pero hay que disfrutarlo al máximo el día de hoy. Si les ayuda a ustedes, como a mí, vestirse de verde, pintarse de color verde, ponerse algo verde para que se animen, háganlo. Que no importa lo que los demás digan, que si se peinaron, que si no se peinaron, que si te queda bien el peinado, que si no te queda bien, que si quedó chueco, ¿qué importa? Mientras que ustedes se sientan bien, háganlo. Vamos a leer unos poquitos de comentarios, nos quedan como unos 10 minutitos más. Mi hermosa Irma dice, tu computadora no es un capricho para que no se malentienda. Es una necesidad porque así nos ayudas, es una herramienta, claro, es mi herramienta angelical. Básica para seguir fluyendo y sentir la compañía, ay Dios, me perdí, la compañía de los ángeles a través de ti, que nos guías en su amor. Así que es justo tu petición, Monse. Hagamos un pequeño esfuerzo, por mínimo que sea. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un corazón bondadoso y por favor apoyemos a Montserrat Ángeles y Arcángeles. Ay, mi hermosa hermana, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias, gracias. Hola, mi Monse, te ves muy hermosa con ese verde. Te luce mucho, muchas gracias. Hoy, para que vean, hoy hasta me peiné. Dice, gracias, gracias por este mensaje. Besos a Colombia, mi Colombia hermoso. Mi Aurora dice, mi blusa es verde. Ay, ya ves, somos les digo yo siempre, en vez de decirle gemelas en inglés son twins, en español, perdón, y en español pues son gemelas, ¿no? Y siempre les digo, somos Twinkies. I'm making a joke because they're saying, Irma is saying that my computer is not just because I want a new computer. It's a tool. And I'm telling her that it's my angelic tool for me to bring the messages to all of you and to do my work, because basically this is my work. I work in this. I do sessions, I do appointments, I do video calls to heal people, to help them with any needs they have. So basically it is very, very important for me to have a computer. Like she said, it's not just because I want to switch for a new one. No,
is a need that is something that I need, is my tool for work. Pilar, she's from Colombia, and she's saying that she loves how I look in this screen. And I told her that I even do my hair today. Chelita, bienvenida. Welcome, Chelita, un gusto. Empty Patito dice, tengo preocupación por mi hermano, tiene esta enfermedad, pero no sé si se va a curar. Linfoma cutáneo, células, un tipo de cáncer en la piel, ¿ok? Me preocupa mucho y tengo una rodilla hinchada que no me sana. A veces me da ganas de gritar, ¿ok? Cuando tú, hermosa, te preocupas, pones en duda la fe, entonces vamos a corregir. Ten fe en que se va a sanar. Hay que atraer todo lo bueno. Si uno se preocupa por los hijos, por los hermanos, por quien sea, en vez de que les atraigamos cosas buenas, traemos lo contrario. Sobre tu rodilla, pide ayuda. ¿Por qué no pides ayuda? Pide ayuda, Arcángel Rafael. Es lo que nos está diciendo. Pídanme ayuda, que yo soy el médico de Dios. Yo trabajo día y noche. Mientras ustedes duermen, Él trabaja. Pero siempre y cuando tengamos mucha fe y la duda no quepa en la fe. Patito is saying that her brother, she's worried about her brother, that he has this sickness, a type of cancer on the skin. And she's saying that she's worried. I'm telling her that not to worry. When we worry, instead of bringing the good things, we're bringing everything that is negative. So let's switch that. Let's switch and put all our energy on our faith that he's going to be fine, that God is going to heal him, because he's the only one who could heal. And let's be more positive. Pilar dice, qué disidencia, hoy estoy de verde también. Ven, hoy estamos todas de verde. Qué bueno. Dice mi Patito, I use my computer from work to see you. You see. Sí, mi Patito, hay que aprovechar, hay que verme donde se pueda. Ahí está de nuevo el link, lo puso Su otra vez para los que quieran donar. Está ahí, ya está disponible para que nos puedan ayudar. Miren cómo trabaja Dios, cómo Dios es tan hermoso con todos nosotros. En lo que estoy haciendo este hermoso live y estoy leyendo sus comentarios, hay una persona también de aquí de la Network. ¿Y se acuerdan que el año pasado, me parece, o el antepasado, no creo que fue el pasado, estuve en World United Week. I always get stuck on that one. Estuve con ellos haciendo un live también, pequeño live, y me están inventando otra vez para que pueda estar unas cuantas horas, me parece, o hacer, por lo menos hacer un programa. Me lo acaba de mandar, así que ya ven, Dios nos abre las puertas cuando menos lo pensamos. Así que es tiempo de que nos despidamos por el día de hoy. Claro que sí, mi hermoso Patito, verás los milagros trabajar. Today, well, we're done for today with this beautiful healing time. Remember to ask Archangel Raphael to help us healing, to help us in our process to grow, to be a better person, to be a better, I forgot. He's talking and I'm trying to talk at the same time. Sorry. Arcángel Rafael nos dice que pidamos su ayuda para sanar, para seguir avanzando, ser mejores personas, ser la mejor imagen de nosotros mismos. Se me está olvidando las palabras porque Arcángel Rafael está hablando al mismo tiempo que yo y me confundo, pero el día de hoy hay que iluminarnos, hay que quedarnos con todo este color verde como la vez pasada. Hay que vernos verdes. De hecho, yo me estoy mirando la pantalla verde. I could see myself today, like last Thursday. Let's keep ourselves in this beautiful green light the rest of the day, the rest of the time that we need, so we could heal
so we could let go everything that we don't need. I could see myself green. I don't know if you could see me, my face is green too. So this is how it works. Thank you very much for all your help in advance, for all your donations. Thank you. I know that we're gonna do it. We're gonna get there. We're gonna get our computer, because this computer is gonna be for all of us, not only mine. It's for all of us, including my angels, my divine guidance. Gracias a todos de antemano. Desde ahorita estoy agradeciendo porque yo sé que vamos a llegar a esa meta para traer esa computadora que no va a ser solamente mía, sino va a ser de todos nosotros. Esa computadora va a ser muy especial. Ellos me mostraron hace meses que alguien me la iba a regalar, pero yo veía muchas manos, nunca vi una sola persona, solamente vi que tenía un moño, porque sí tenía un moño rojo. Y le dije a mis familiares, a mi mamá, que son los más cercanos, y a mi esposo, que alguien me la iba a regalar. Y se me quedaron viendo con cara de, ajá, sí, claro, ¿quién te la va a regalar? Pues ya ven que los milagros pasan. Así que cuando la tengamos en nuestras manos, se las voy a mostrar. Aquí la vamos a abrir. Y esa computadora va a ser muy especial porque va a ser la computadora de todos nosotros. Muchas gracias. Quedémonos con esta luz verde el día de hoy. Que Arcángel Rafael me los cubra con esta preciosa luz verde. Que les mande la sanación que necesitan. Aunque yo más tarde voy a hacer la sanación. No va a haber live en español ahora, pero voy a hacer la sanación en unos minutos. Vamos a rezar en vivo para hacer la sanación, para mandarla a todos. Y con esta luz verde los dejo el día de hoy. Muchas gracias. Besitos a todos. Thank you very much. We'll see you next Thursday. Thank you. Bye.